Imagina por un momento, no estás mirando las estrellas por placer, estás mirando el informe de un observatorio. Un objeto, una estrella errante, 100 veces más masiva que Júpiter, acaba de entrar en la nube de Oort. Sus cálculos son fríos y perfectos. En 1.000.000 de años, su trayectoria gravitacional perturbará las órbitas de la Tierra y Marte de forma catastrófica. O quizás el informe es diferente. Una estrella masiva, a 60 años luz de distancia, ha llegado al final de su vida. Nuestros telescopios confirman que se convertirá en una supernova. En 50.000 años, su onda de choque y su estallido de rayos gamma barrerán nuestro sistema, esterilizando la atmósfera terrestre. Tenemos tiempo, pero no podemos quedarnos. La humanidad se enfrenta al dilema final. Debemos movernos. Pero, ¿mover qué? Ante nosotros se presentan dos planes, dos hazañas de ingeniería tan vastas que desafían la imaginación, reservadas para una civilización que ha alcanzado o está a punto de alcanzar el nivel 2 en la escala de Kardashev. Opción A. El arca completa. El plan de mover la casa entera. No abandonamos nada. Construimos un motor estelar y movemos al Sol. Confiamos en que su inmensa gravedad arrastre consigo a toda su familia planetaria. Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, todo el sistema solar, intacto, en un lento viaje a través de la galaxia hacia un lugar seguro. Opción B. El bote salvavidas. El plan de la Tierra errante. Consideramos que el Sol es prescindible, o quizás él mismo es el problema. Abandonamos nuestro sistema natal. Construimos motores inimaginables, no sobre una estrella, sino sobre nuestro propio planeta. Y convertimos la Tierra en una nave arca interestelar, lanzándola a la oscuridad en busca de un nuevo hogar. Ambos planes suenan a locura. Ambos son gestos de una arrogancia casi divina. Pero la locura no significa imposibilidad. Y lo más importante, uno de estos planes es exponencialmente menos suicida que el otro. Bienvenidos al análisis de la estrategia de supervivencia más grande jamás concebida. Mover el Sol versus mover la Tierra. ¿Por qué mover una estrella entera? Suena absurdo. El Sol contiene el 99.8% de toda la masa del sistema solar. Es un reactor de fusión termonuclear de una violencia inimaginable. ¿Por qué intentar remolcar al Titán en lugar de simplemente escapar de él? La respuesta es simple y profunda. Integridad. Mover el Sol es el plan conservador. Es el plan que respecta miles de millones de años de evolución. Al mover el Sol, la Tierra permanece en la zona ricitos de oro. Sigue recibiendo la misma cantidad de calor y luz. Nuestra atmósfera, nuestros océanos, nuestro campo magnético, todo el delicado equilibrio que permite la vida, permanece intacto. El viaje podría durar millones de años, pero para la vida en la superficie de la Tierra, apenas se notaría. El cielo nocturno cambiaría lentamente, eso es todo. Pero, ¿cómo? ¿Cómo se enciende un motor en una estrella? No se puede. Hay que usar la propia estrella como motor. Los físicos han propuesto dos métodos teóricamente viables. El método 1, el propulsor Skadov o el barco lento. Este es el diseño más simple. Nombrado por el físico ruso Leonid Shkadov, ni siquiera es un motor, es un espejo, un estatorreactor solar. Imagina una vela solar, pero a una escala que empequeñece a los planetas. Construiríamos una gigantesca parábola de láminas increíblemente finas y reflectantes, quizás de solo unos pocos átomos de grosor.
Esta megaestructura no orbitaría al Sol, flotaría sobre uno de sus polos perfectamente equilibrada. ¿Cómo funciona? Por la presión de radiación. El Sol emite fotones, y esos fotones, aunque no tienen masa, tienen momento. Cuando golpean algo, empujan. Un cohete funciona lanzando masa en una dirección, para moverse en la opuesta. El propulsor Shkadov hace lo mismo, pero usando la propia luz del Sol. El espejo gigante recogería una gran porción de la radiación solar y la reflejaría de vuelta hacia el Sol, pero en un ángulo. Esto crea un empuje neto. Es un empuje increíblemente pequeño, pero es constante. Y en escalas de tiempo cósmicas, ese pequeño empuje se acumula. El riesgo de este método es casi nulo. Es elegante. No hay reactores que puedan explotar, ni minería estelar que pueda desestabilizar al Sol. Es una estructura pasiva. Su desventaja es su mayor virtud, la paciencia. El propulsor Shkadov es lento, terriblemente lento. Podría mover nuestro sistema solar unos 100 años luz en el transcurso de 230 millones de años. Si nuestra amenaza es una supernova que explotará en 50.000 años, el propulsor Shkadov es inútil. Es el plan de jubilación de una galaxia, no una maniobra de emergencia. El método 2, el motor Kaplan, o el cohete. Necesitamos algo más rápido, algo con más fuerza. Aquí entra el diseño propuesto por el astrofísico Matthew Kaplan. Esto no es un espejo pasivo, es un verdadero motor estelar, activo y hambriento. El motor Kaplan es una variante de una esfera de Dyson, una vasta colección de estructuras orbitando el Sol diseñada para dos propósitos. Primero, recolectar combustible. El motor usaría campos electromagnéticos inmensos para minar el viento solar, aspirando millones de toneladas de hidrógeno y helio por segundo. Si eso no es suficiente, y no lo es, usaría la energía recolectada para enfocar haces de luz sobre regiones específicas del Sol, calentándolas a temperaturas extremas para hacer hervir y liberar más material. Segundo, generar empuje. Este material recolectado se separa. El helio se dirige a un reactor de fusión termonuclear gigante. Este reactor quema el helio y dispara un chorro de partículas, quizás oxígeno radiactivo, a una fracción significativa de la velocidad de la luz. Este es nuestro jet de propulsión principal. Pero esto crea un problema. Si solo disparamos un jet hacia afuera, el motor se estrellaría contra el Sol debido a la gravedad. Aquí está el genio del diseño. El hidrógeno recolectado se usa para un segundo jet. Este jet de hidrógeno se acelera y se dispara hacia el Sol. Este segundo jet hace dos cosas. Primero, cancela el empuje gravitacional y mantiene el motor en una órbita estable. Segundo, y más importante, transfiere el momento. El chorro de partículas de hidrógeno golpea al Sol y literalmente lo empuja. El motor Kaplan es una bestia. A plena potencia podría mover el sistema solar 50 años luz en solo 1 millón de años. Más que suficiente para esquivar esa supernova. En 10 millones de años podríamos tener control total sobre nuestra órbita galáctica. El riesgo, por supuesto, es colosal. Estamos jugando con el equilibrio de una estrella. ¿Qué pasa si el motor de fusión falla? ¿Qué pasa si los jets se desequilibran? ¿Qué pasa si minamos demasiado material y alteramos la propia fusión del Sol? El motor Kaplan es rápido, pero es un dragón que podríamos no ser capaces de controlar. La opción A, por lo tanto, nos ofrece una elección. El camino lento y seguro, Shkadov, o el camino rápido y peligroso, Kaplan. Pero ambos comparten un beneficio fundamental. La vida en la Tierra continúa sin interrupción. El mayor riesgo es técnico, un problema de ingeniería en la megaestructura. El planeta en sí está a salvo.
Estamos analizando los límites mismos de la supervivencia. Si estos conceptos sobre megaestructuras y el futuro a largo plazo de la civilización te fascinan, considera suscribirte. Cubrimos las ideas más grandes del universo cada semana. Ahora, ¿qué pasa si esa no es una opción? ¿Qué pasa si el Sol es el problema? ¿Qué pasa si se está convirtiendo en una gigante roja y debemos huir de él? Entonces, debemos considerar la opción más desesperada. La opción B, mover la Tierra, dejar atrás el Sol, dejar atrás a Júpiter, nuestro escudo gravitacional, dejar atrás la heliosfera, nuestra burbuja protectora contra la radiación cósmica, y lanzar nuestro mundo de 13.000 kilómetros de diámetro a la oscuridad del vacío interestelar. El primer problema es obvio. La Tierra no tiene motor. Tendríamos que construir uno, pero ¿cómo? El método 1, propulsión directa o la Tierra errante. Este es el concepto popularizado por la ciencia ficción. Construir miles de motores de fusión colosales, quizá en el hemisferio sur, o anclados profundamente en el manto, y encenderlos todos a la vez. Debemos ser claros, esto no es un plan de supervivencia, es un suicidio asistido. Analicemos la física. La cantidad de energía necesaria para mover 6 sextillones de toneladas de roca, esa es la masa de la Tierra, es astronómica. Primero, el calor. El calor residual de miles de motores de fusión, cada uno más potente que cualquier cosa que podamos imaginar, se irradiaría directamente a nuestra atmósfera. El resultado sería instantáneo. Los océanos hervirían. La atmósfera se sobrecalentaría hasta convertirse en un infierno similar al de Venus. Segundo, la atmósfera misma. El chorro de escape de estos motores, el fuego que nos impulsa, arrancaría literalmente nuestra atmósfera del planeta, lanzándola al espacio. Tercero, la geología. La fuerza de empuje aplicada a un solo lado de un planeta en rotación. ¿Qué le haría eso a nuestras placas tectónicas? La corteza terrestre se fracturaría. Supervolcanes y terremotos de una escala nunca vista desgarrarían la superficie. Cualquier vida en la superficie sería incinerada, irradiada o destrozada geológicamente mucho antes de que la Tierra se hubiera movido un solo kilómetro de su órbita. Este plan no salva a la humanidad, salva una roca estéril y muerta. El método 2. El remolcador gravitacional. Si el empuje directo es imposible, ¿qué tal un tirón suave? Este método es más sutil. No empujamos la Tierra. Dejamos que la gravedad haga el trabajo. El concepto es el siguiente. Capturamos un gran asteroide o un cometa. Usando motores más manejables, como los que podríamos usar para desviar un asteroide lejos de la Tierra, guiamos este objeto en un sobrevuelo cercano y preciso. Cuando el asteroide pasa, su gravedad tira ligeramente de la Tierra, alterando su órbita. No la quema, no rompe la corteza, es un tirón gravitacional. Luego enviamos el asteroide en un largo bucle orbital para que regrese en unos pocos años y lo haga de nuevo. Este plan es geológicamente seguro, pero es logísticamente una pesadilla. Para mover la Tierra a una velocidad razonable, no necesitaríamos un asteroide, necesitaríamos millones de ellos en una coreografía celestial de una complejidad alucinante, rozando nuestro planeta uno tras otro durante miles de años. El riesgo es obvio. Un solo error de cálculo, un motor que falla en el asteroide remolcador y el sobrevuelo cercano se convierte en un impacto directo.
Un impacto de un objeto lo suficientemente grande para mover la Tierra gravitacionalmente es también lo suficientemente grande para acabar con la civilización si golpea. Es un plan que requiere perfección absoluta millones de veces seguidas durante siglos. El verdadero problema: el viaje interestelar. Pero supongamos que lo logramos. Supongamos que, mediante algún milagro de la ingeniería gravitacional, hemos empujado con éxito a la Tierra fuera del sistema solar. Ahora comienza el verdadero horror. A medida que nos alejamos del Sol, la temperatura en la superficie cae en picado. En cuestión de meses, los océanos se congelan. Primero en la superficie y luego en décadas, se convierten en bloques sólidos de hielo de kilómetros de profundidad. La atmósfera misma colapsará, congelándose y cayendo como nieve de nitrógeno y oxígeno sobre la superficie. La vida, toda la vida, muere. Para sobrevivir, la humanidad tendría que haberse retirado a ciudades subterráneas, excavadas a kilómetros de profundidad, calentadas por la única fuente de energía que nos queda, el calor geotérmico del núcleo de la Tierra, o, más probablemente, por miles de reactores de fusión que tendríamos que construir solo para mantenernos calientes. ¿Y el combustible para estos reactores? El deuterio de los océanos. Tendríamos que minar nuestros propios océanos congelados para alimentar las luces y los calentadores de nuestras tumbas subterráneas. Pero el frío no es el único enemigo. Es la radiación. Aquí, en nuestro cómodo sistema solar, estamos protegidos por dos escudos. El primero es el campo magnético de la Tierra. El segundo, y más importante, es la heliosfera, la burbuja magnética gigante que el Sol crea con su viento solar. La heliosfera nos protege de la peor radiación cósmica galáctica. En el momento en que abandonemos el sistema solar, perderemos ese segundo escudo. La Tierra será bombardeada por rayos cósmicos de alta energía. Incluso a kilómetros bajo tierra, la radiación aumentaría drásticamente. Las tasas de cáncer y mutación se dispararían. Y finalmente está el destino. ¿A dónde vamos? El espacio interestelar está mayormente vacío. Viajando a las velocidades que podríamos alcanzar, un viaje a la estrella más cercana, Próxima Centauri, llevaría decenas de miles, sino cientos de miles de años. Cientos de miles de años en una bola de hielo oscura bombardeada por radiación, dependiendo de reactores de fusión que no pueden fallar jamás. ¿Qué tipo de humanidad emergería en el otro extremo? Si es que algo emerge. El plan de mover la Tierra no es un plan para salvar nuestra civilización. Es un plan para salvar un remanente, un eco, en una tumba de hielo. El dilema está planteado. La elección parece clara. La opción B, mover la Tierra, es un acto de desesperación absoluta. El acto mismo de mover nuestro planeta destruye la biosfera que intentamos salvar. Nos obliga a abandonar la luz del sol, a congelar nuestros océanos y a huir a las profundidades, convirtiéndonos en una civilización subterránea durante eones. Es un plan que solo se consideraría si el sol mismo fuera la amenaza inmediata y mortal. Es el último recurso. La opción A, mover el sol, aunque es un desafío de ingeniería de una escala casi mítica, es fundamentalmente un plan de conservación. El riesgo del motor estelar es inmenso, sí, pero es un riesgo técnico, concentrado en un solo lugar, la megaestructura alrededor del Sol. Si falla, es una catástrofe de ingeniería. Pero si tiene éxito, la Tierra no se entera. La vida continúa. Los océanos siguen fluyendo. La atmósfera sigue siendo respirable. El mayor cambio para la humanidad sería un proyecto de ingeniería de 1 millón de años y un cielo nocturno que se transforma lentamente. Mover el Sol preserva el ecosistema de 4 millones de años que nos creó. Mover la Tierra lo aniquila para reemplazarlo con tecnología. La elección, por lo tanto, no es entre dos planes locos. Es entre la arrogancia de creer que podemos reconstruir un paraíso desde cero en una roca muerta y la sabiduría de proteger el único paraíso que tenemos, incluso si eso significa mover la estrella que lo hace posible.
Al final, si la humanidad alguna vez se enfrenta a esta elección, la respuesta es abrumadoramente clara. No muevas el bote salvavidas, mueve el océano. Pero esa es nuestra conclusión. ¿Cuál es la tuya? Si tuvieras que elegir, ¿qué plan votarías para salvar a la humanidad? ¿El arca completa o el bote salvavidas? Deja tu elección en los comentarios. Y si te apasiona el futuro de nuestra especie en el cosmos, suscríbete y activa las notificaciones. El viaje apenas comienza.